El Señor ha resucitado, sí, verdaderamente ha resucitado. Reciban ustedes paz y bendiciones de parte de nuestro Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. En este domingo que lleva el hermoso nombre Jubilate, es decir, alégrate, vamos a escuchar sobre Jesús, sobre una imagen que Él eligió y que es maravilloso, que es justamente la imagen de la vid, la imagen de la planta de la uva, y lo encontramos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, los versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios porque la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemados. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan y lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y que sean mis discípulos. Queridos hermanos y hermanas, creo que no hay que hacer un gran entendido del cultivo de la uva para comprender la esencia de este texto, para comprender la imagen que Jesús acá nos presenta de sí mismo, de su Padre y del reino de Dios. Justamente es un poquito como una parábola, y las parábolas siempre eran pensadas de parte de Jesús para que hasta el más pequeño lo pueda comprender, hasta que el más poco entendido pueda comprender esta gran sabiduría, esta gran verdad que está encerrado en Él y en sus palabras. Entonces no les quiero aburrir con hechos o sobre hechos duros, digamos, ¿no? Sobre el cultivo del vino, pero una cosa sí me parece importante destacar. Desde antiguos tiempos, el cultivo del vino siempre fue relacionado con tiempos de paz. Y tiene que ver justamente con eso. Alguien que se dedica a guerrear, alguien que se dedica a ser señor de la guerra, alguien que se dedica a ir a la guerra, a vivir en pie de guerra, no tiene simplemente tiempo para dedicarse a una planta, a una plantación de uva, a una vid. Es un tiempo, es un trabajo que lleva cierta y gran dedicación, que lleva paciencia, que lleva dedicación a través del abono, del cultivo, del poda, ¿no? De estar atento, digamos, a todo lo que necesita esta planta para que dé abundante fruto y para que la cosecha sea grande y sea linda. Entonces, me parece importantísimo cuando Jesús acá se compara a sí mismo con una vid y enseguida a su Padre, es decir, a nuestro Dios, con un labrador, con alguien que labra la tierra, con un agricultor. Y ese no es un detalle, es justamente el signo del nuevo tiempo en el cual estamos viviendo a partir de la Pascua. A partir primero del gran día de reconciliación, es decir, eso es lo que hoy celebramos como Viernes Santo, y después sí como Pascua, como el Domingo de Resurrección. Porque en estos dos acontecimientos,
Dios hizo la paz con este mundo. Dios se reconcilió en Cristo Jesús con este mundo. Y más, Dios venció a todos los poderes del mal, Dios venció la muerte, Dios venció el pecado, Dios venció a todas estas potestades que viven y se gozan por el poder de la violencia, por el poder de la opresión, por el poder del mal y de la confusión. Dios venció todo esto a través de su amor en Cristo Jesús hacia todos nosotros. Por eso ya no podemos creer como cristianos que vivimos a partir de la cruz de la reconciliación, que vivimos a partir de la tumba vacía del domingo de resurrección. Ya no podemos creer o engancharnos, ya no podemos permanecer ahí donde se nos dice que Dios está en guerra con este mundo, que Dios está en guerra con nosotros, que Dios está y sigue en una guerra eterna contra el mal. No, queridos hermanos y hermanas, esta guerra ya terminó. Nosotros vivimos en un tiempo de paz. Y eso no es para negar que ya no haya más maldad o violencia en este mundo, no. Pero estos poderes, los supremos poderes, han sido destronados. Hay una hermosa imagen que usa el apóstol Pablo, que cuando Cristo resucita de entre medio de los muertos, lleva cautivo todas las potestades detrás de sí. Cautivo lo lleva, como en una marcha triunfal donde son expuestos frente a todos nosotros los poderes que se atribuían sumo poder sobre nosotros, sumo poder sobre esta tierra, son destronados y son llevados cautivos en su marcha triunfal. En este tiempo vivimos, queridos hermanos y hermanas, en un tiempo de paz, en un tiempo de cultivo, en un tiempo que anhela el tiempo de la cosecha. Y acá en estos lugares, ¿no? En Juvenao, en estas zonas donde estamos viviendo, se comprende todavía mucho mejor lo que significa cosecha. Cosecha significa tiempo de alegría, significa fiesta. Por eso la semana que viene íbamos a tener aquí en este templo la fiesta de la cosecha, acción de gracias. Es alegría, es fiesta, es estar juntos. Y eso es la imagen, o eso es lo que nosotros anhelamos como cristianos. La llegada del reino de Dios a nosotros es como la llegada o la invitación a una gran fiesta. Para eso Jesús se compara como con una vid. Por eso Dios se convirtió ahora en un labrador, para transformar la tierra en un gran cultivo, en un cultivo donde deben crecer frutos a partir de nuestra vida, que deben preparar esta tierra, que deben preparar o ser preparación o deben ser dedicados a esta llegada del reino de Dios. Y eso es lo otro, queridos hermanos y hermanas. Todo nuestro ser como comunidad, todo nuestro obrar está puesto debajo de esa imagen, es decir, nosotros colgamos de esa vid en medio de un tiempo de paz. ¿Y quién no quisiera permanecer entonces junto a un Señor que es un labrador, junto a una vid que está puesto o dedicado a un gran día de alegría? El gran día cuando todo este mundo es transformado en un mundo nuevo, en un cielo nuevo, donde no habrá más guerra, donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, angustia. ¿No es hermoso poder permanecer ahí? ¿No es hermoso pensar que todo lo que nosotros obramos, los frutos a los cuales somos llamados, son frutos dedicados a ese tiempo, frutos dedicados a un tiempo de eterna paz, de reconciliación, de justicia, de misericordia? Y lo único que se nos pide es permanecer junto a esa vid, permanecer junto a esa planta de uva, no caer fuera, no pensar dar fruto fuera de esta planta, sino dar fruto junto a esta planta. Y eso requiere de nosotros cumplir los mandamientos de Jesús, no los mandamientos del tiempo, no lo que se nos dice ahora, que debemos humillarnos
frente a Dios, para que Dios vea nuestra humillación y para que deje de estar en guerra con nosotros. Dios ya no está más en guerra con nosotros. Entendámoslo, queridos hermanos y hermanas. Si nosotros quisiéramos humillarnos, entonces deberíamos hacer eso, permanecer en Él, hacer su mandamiento, cumplir su mandamiento. Y su mandamiento, su ley, capaz podríamos decir, la ley que rige en esa vida, también lo capta Pablo bastante bien. Esa ley es llorar junto a los que lloran y reírse junto a los que ríen, es cargar, ayudarse a cargar mutuamente las cargas, como lo dice en Gálatas. Aquel que carga junto a su hermano sus cargas, que comparte y que ayuda a sobrellevar las cargas con el otro, aquel cumple la ley de Cristo, es decir, aquel cumple y permanece en Cristo. Es decir, es un llamado a la comunidad, es un llamado a la solidaridad mutua, a cargar con el otro, a dejarse llevar o sobrellevar con el otro las cargas, a no quedarnos atrás, a no quedarnos fuera de esta comunidad. Esto es humillación, si ustedes quieren decirlo así. Esto es arrepentimiento. Permanecer en Él es este arrepentimiento. Vivir a partir de la paz que Dios hizo ya en Cristo Jesús. Vivir a partir de la reconciliación que Dios hizo en Cristo Jesús. Esto es ser cristiano, el bueno o el agradable, lo que este tiempo necesita. Este tiempo que otra vez vive en un estado de guerra, ya sea una guerra fría o una guerra caliente. Dios no hace ni guerra fría ni guerra caliente. Lo que Dios busca es transformar este mundo en un gran viñedo. Lo que Dios busca es que llegue su día por fin, un día de cosecha, para que este mundo que está gimiendo, para que esta naturaleza que está gimiendo, para todos nuestros hermanos y hermanas que están gimiendo en los países donde son perseguidos, en los países donde sufren persecución, en los lugares donde sufren hambre, en los lugares donde son oprimidos, que todos ellos y nosotros podamos ser transformados, que puede llegar el tiempo de cosecha, el tiempo de la gran fiesta donde Dios será todo en todo, y donde nosotros nos podamos gozar juntos en su reino, como en una gran mesa, tomando el vino que Él nos ofrece. Y ese vino va a ser producto de nuestras obras de paz, de nuestras obras de reconciliación, de nuestras obras de justicia. Y eso no solamente hablo, digamos, en un sentido metafórico, no. En nuestra vida, en tu vida, en mi vida, lo podemos hacer permaneciendo fiel a Él, permaneciendo en Él. Esas obras de paz, esas obras de justicia, que son preparación para el día de cosecha. Hagámoslo, permanezcamos en Él, demos fruto y demos abundante fruto. Vivamos alegremente en este tiempo de paz que fue instituido por nuestro Rey de paz, que es Jesucristo. Vivamos alegremente en este tiempo donde Dios dejó de ser guerrero para convertirse en labrador, y vivamos y anhelamos en todo lo que hagamos el gran día de la cosecha. Amén.